Creo que para este punto no es secreto el descontento que hubo tras la adaptación de Tsubasa Chronicle. Sin embargo, debo decir que la idea original no era tan mala, hasta podría haber sido una obra loable sobre la búsqueda de los recuerdos, qué dilemas implica dicha labor y hasta un conflicto interno de amor, elementos que hubieran cuajado de maravilla con su tono de fantasía. Pero las Clamp se autosabotearon, tratando de unir todo en un solo universo, aparentemente. Aunque también estaría siendo mezquino si no reconozco las cosas buenas que hizo la serie a lo largo de sus 52 episodios, así que vamos paso a paso, mundo por mundo, y ver qué nos pueden ofrecer. La obra nos ubica en el reino de Cloud, un lugar desértico que se caracteriza por tener una excavación importante donde trabaja Shaoran, el cual tiene una relación de muchos años con la princesa del reino Sakura. Lamentablemente ambos son parte de una profecía. Al parecer Sakura tiene un poder misterioso capaz de cambiar el mundo, sin embargo, tendrá que pasar por muchas dificultades para lograrlo. En este conflicto Shaoran también está implicado, ya que es el elegido según la profecía que visionó el sacerdote Yukito para guiar a la princesa. Luego de una extraña sucesión de eventos, Shaoran y Sakura tendrán que viajar por distintos mundos con ayuda de la bruja dimensional y así recuperar los recuerdos perdidos de Sakura. Si aún no se han dado cuenta, la serie es un crossover de diversos personajes de Clamp, pero en su mayoría no son los mismos personajes tal cual. Por ejemplo, el Shaoran que nos presentan aquí no es el Shaoran de Cardcaptor. Es más, ni siquiera el Shaoran que vemos desde un inicio es el original, sino más bien es un clon del Shaoran que en realidad existe en el universo de Tsubasa. Así que tengamos en cuenta este tipo de datos. A esto debemos sumarle que la adaptación que estamos revisando no cubre en su totalidad la historia y mete cosas que no son parte del canon, haciendo que comprender en su plenitud todo lo que acontece sea más dañino que comerte un 7 sabores del centro de Lima. Pese a lo dicho hasta aquí, debo mencionar que la obra no empieza mal. Se establece la profecía y los personajes que participan en dicha épica búsqueda. Sakura es inconscientemente llevada a las ruinas del reino y es aquí donde pierde sus plumas, lo que se traduce en recuerdos. Debido a este problema, Shaoran, al ser el elegido para acompañar a la princesa, tendrá que visitar a la bruja dimensional. A la par se nos muestra que otros dos personajes también van al encuentro de dicha bruja. Uno es Fai, el cual está escapando de su reino porque tiene sellado a alguien que lo buscará si se queda ahí, y a Kurogane, que es enviado para que pueda comprender qué es lo que significa realmente la fuerza. La búsqueda de las plumas es importante para Shaoran, primero porque él ama a Sakura. Justo antes de la catástrofe, Sakura iba a confesarle sus sentimientos, lo cual dejó en el aire para cuando lo vuelva a ver, así que su primer motivo para salvarla sería ese. Aunque es algo básico, es normal en series de fantasía. Lo realmente jodido para el personaje es la condición que pone la bruja dimensional para facilitar el viaje por los mundos, ya que el pago por ello es dar lo más preciado que tienen en sus vidas. Esto es básicamente la relación entre Shaoran y Sakura. En otras palabras, por más que Shaoran recupere todas las plumas en Sakura, ella no podrá recordarlo. A esto debemos sumarle un par de personajes más que salen como meros espectadores, pero que al parecer están orquestando todo desde las sombras. A partir de aquí, el espectador espera razones. A lo que me refiero es que la obra debería justificar ciertas conductas y decisiones de los personajes, como el hecho de por qué tenemos a Fai y a Kurogane en ese mismo viaje. Tienen motivos para llegar donde la bruja dimensional, pero no para ayudar a Shaoran. ¿Cuáles son los objetivos de Fei Wong y Xin Hu para mover los hilos de los personajes en búsqueda de las plumas y cómo es que se origina la profecía? En el caso de Fei Wong se nos da una razón, se supone que quiere controlar el espacio y tiempo, lo que no sabemos es qué quiere lograr con ello. Esto se explica en el manga, pero en la serie poco sabemos. Esto es más raro aún cuando tenemos en cuenta uno de los mensajes predominantes de la obra: no puedes revivir a los muertos, porque en parte tiene que ver con los objetivos de dicho personaje. Sin embargo, al no haber una justificación sólida de ello en la adaptación, el mensaje queda un tanto al aire. Esto es algo que podríamos tomar como un arma de doble filo, porque recordar tu mensaje y mencionarlo a cada momento no es suficiente si no tienes una base para sostenerlo. Con esto me refiero a que sin claridad en la visión del villano no podemos entender a dónde quiere llegar el mensaje de la obra. Fuera de ello, luego de la reunión con la bruja dimensional, nuestros héroes irán al primer mundo, un lugar que parece hostil, pero moderno, a diferencia del mundo de donde ellos vienen. Este primer mundo tiene un conflicto de pandillas, y es de los más flojos en general. Si bien entiendo que es un mundo introductorio, o sea, es como para enseñar la dinámica de la serie en general, esto se pudo mejorar si no se escudaba demasiado en su factor fantasía, algo que la obra suele hacer a lo largo de la historia. Pero aquí en este mundo no hay una tensión real. Primero se nos pone la batalla entre las pandillas. Shaoran encuentra la primera pluma de la princesa en su abrigo, luego se mete a la pelea y se nos muestra un túnel dimensional donde Shaoran adquiere la protección de un animal de fuego, lo que en el mundo al que llegan
Shaoran se conoce como Kudan. Esto es para que pueda pelear con Shogo. El problema es que se supone que es una técnica nueva y que no debería manejarla a plenitud, pero el Kudan de Shaoran es de un alto nivel y por ello puede defenderse como quiere. La primera pluma hace despertar levemente a Sakura. El impacto para Shaoran es fuerte porque por primera vez le dice que no lo recuerda, como dije anteriormente. Esto del conflicto interno sobre el amor se pudo reflejar en Shaoran de forma muy interesante para el espectador, darle más dudas al personaje y hasta proponer dilemas personales con un verdadero impacto en el mismo. ¿Para qué hace todo este viaje si Sakura no lo va a recordar? El amor por una persona puede llegar a estos límites donde pones en riesgo tu propia vida. Sin embargo, la mayor parte del tiempo este impacto de Sakura sin recordar a Shaoran es casi tirado a la borda más adelante y hasta termina siendo un truco sensitivo que se disipa a lo largo de la historia, pero me explicaré con mayor detenimiento cuando lleguemos a ese punto. La otra pandilla que enfrenta normalmente a la de Shogo intenta raptar a Sakura, porque a pesar de haber encontrado una pluma en el abrigo de Shaoran, Mokona informa la existencia de otra pluma en ese mundo. Solo cabe resaltar que Mokona funciona como una especie de localizador de plumas, ya que puede sentir el poder mágico de las mismas. El líder de la segunda pandilla es abandonado y decide retirarse porque siente que la sonrisa de Sakura lo conmueve. Aquí es donde meten otro tema que simplemente se deja en el mismo episodio y no se vuelve a tocar nunca más adelante: la esencia de la persona. Sakura puede ser una princesa, puede no tener recuerdos, pero tiene una esencia, lo que se supone que hace que la gente haga cosas que no esperan, pero como dije, solo es importante en este primer mundo. La segunda pluma está dentro del Kudan de Masayoshi, pero si antes se había resuelto el primer conflicto con la sonrisa de Sakura, poco o nada se puede esperar del principal. Y sí, Masayoshi prácticamente se entrega para que Shaoran pueda sacar la pluma del interior de su Kudan. Ni siquiera es que sea una gran hazaña, solo metió su mano, y a pesar que Masayoshi parece herido, al final no le pasa nada. Durante la reunión con la bruja dimensional, ella menciona que en cada mundo verán gente que ya conocen, pero con una vida distinta. Por ejemplo, Shi, que está presente en el mundo de Fai como su acompañante, en otro mundo es considerada la reina de ese lugar y es un humano artificial, por lo que no se entiende cómo los personajes caen en ese error de pensar que son la misma persona ya avanzada la trama. En el primer mundo vemos cómo Kurogane persigue a una chica por la calle porque tiene la apariencia de Tomoyo, la sacerdotisa que lo mandó en ese viaje. Aquí es entendible, primer mundo, y aún puede haber confusión. Fai aclara la situación y menciona qué es lo que les habían advertido. Sin embargo, en la segunda temporada, Kurogane comete el mismo error con la princesa Tomoyo del mundo Peaceful. Fai, a pesar de ser un tipo con actitud engañosa y con una pinta de mentiroso que da miedo, es el sujeto más razonable de toda la serie. Es quien más calma tiene para asimilar las cosas y quien llama a la voz de la razón de vez en cuando. El siguiente mundo nos presenta una comunidad que está siendo oprimida por un rey que tiene el poder de la pluma. Con esto aumenta su Hiyutsu, poder que es normal en ese lugar. Aquí se nos establece algo importante. Por más que hayan pasado solo unos cuantos días desde que Sakura perdió sus plumas, en los otros mundos donde nuestros personajes lleguen, la pluma puede haber estado mucho tiempo atrás. Esto se debe a que, al ser dimensiones distintas, el tiempo no es igual al que manejan nuestros héroes. Punto a favor de este elemento es que la obra es consistente en ello, y los conflictos que surgen en los diversos mundos son a partir de la pluma, lo que traerá ciertas complicaciones en algunos casos ya que pertenecen a leyendas. Debo mencionar que gran parte de la serie presenta sus pequeños mundos de manera competente, te menciona dónde está la pluma, quién es el malo a vencer y algunos problemas del lugar. Lo que sería cuestionable es que muchas veces las resoluciones no son tan buenas que digamos. Aquí en el segundo mundo, por ejemplo, Sakura es llamada la hija favorita de Dios, lo que básicamente tiene el poder de hacer todo. Habían aldeanos que se convirtieron en ogros por enfrentar al tirano y ella logra comunicarse con ellos. Estos mismos logran volver a sus versiones humanas luego de la batalla final, quitando todas las consecuencias que presentaba la actualidad de ese lugar. Se gana la gracia de la madre de Shun Yang, mujer que era una experta en Hiyutsu y es inmune al poder que rodea el castillo. Razones como estas hace que la experiencia sea bastante plana, casi no hay emoción ni motivos para que uno empatice con los personajes o sus objetivos, porque sabes que igual todo les irá bien. Sin embargo, hay un punto en este mundo que me parece digno a destacar y es el mensaje del poder. Shun Yang quería aprender a usar Hiyutsu, como su madre, para vencer al tirano. Sin embargo, su madre le dice que ese poder no se debería usar para el mal. Es por eso que no puede canalizarlo como debería. Si bien es algo que al escucharlo parece medio infantil, la obra logra darle un mejor sentido al final del mini arco, ya que aquí veremos por primera vez el discurso recurrente sobre revivir a un muerto. Shun Yang pensaba que podía revivir a su madre con ese poder. Al ver que no es posible, Shaoran le dice si quiere encargarse del tirano, cuando este ya estaba casi vencido. Ella dice que no, porque matarlo no traería de vuelta a su madre. Primero, se es coherente con el mensaje de resurrección, y lo segundo es que se mantiene la idea de no usar el poder para el mal donde está
incluida la venganza. Para este punto uno se pregunta la fuente de poder de Shaoran, porque el tipo parece saber hacer de todo. No solo pudo controlar el Kudan en el primer mundo casi a la perfección, sino que también sabe pelear, y esto se demuestra en el segundo mundo. Antes solo se nos había presentado como un simple arqueólogo. De Kurogane te lo puedes esperar, el tipo es introducido como un hábil guerrero que solo busca gente poderosa para luchar, mientras que Fai ha sellado a un sujeto poderoso en su castillo, por lo que solo con ello al menos puedes darte una idea de la magnitud de su poder, pero lo de Shaoran parece sacado de la nada misma. Esto de nuevo tiene una explicación, pero no anticipación. El tercer mundo es de transición, no hay una pluma, solo es un lago con una ciudad en el fondo. Aquí se le da una especie de revelación a Sakura sobre qué es lo que busca. Previo a esto habíamos visto uno de sus recuerdos donde había una silla vacía en su cumpleaños, lugar donde debería estar Shaoran. De ahí solo siguen su camino. El cuarto mundo nos presenta una leyenda sobre una princesa que aceptó la pluma de Sakura porque le iba a otorgar poderes. Luego de esto hubo un misterioso deceso de sus padres y comenzó a llevar niños a su castillo. Estos mismos niños nunca volvían a aparecer. 300 años después la historia parece repetirse, niños desapareciendo en la noche y sin alguien que pueda ir al castillo abandonado a investigar por la corriente que los separa del pueblo. Shaoran y los demás deberán investigar qué sucede y así hacerse con la pluma. Este mini arco podría catalogarse como una especie de misterio. El doctor del pueblo, Spirit, es quien da hospedaje al grupo y de ahí comienza a contarles lo que sucede. Es quien insinúa culpabilidad al alcalde y brinda un libro con la historia del lugar a Shaoran. Si eres lo suficientemente atento te darás cuenta desde el principio que Spirit es el principal sospechoso y no el alcalde, por cómo Spirit se maneja frente a los hechos y sobre todo por querer echar la carga al alcalde aprovechando su accidentada presentación y un tema de impuestos no cobrados. Adicional a esto, el alcalde da otro libro a Shaoran y este tiene páginas que el libro de Spirit no, por lo que textualmente te dicen que Spirit ha manipulado la información. A su vez, Sakura es la única que puede ver a la princesa del castillo porque es la elegida. Esto es solo para que llegue a dicho castillo y sea capturada. Con esto también se aprovecha para decirnos que la princesa no tenía malas intenciones con los niños como decían en la leyenda. Spirit es vencido por una estatua que se cae y los héroes logran obtener su pluma. Antes de acabar, la princesa de la leyenda les dice que alguien los observa y se supone que es donde damos por sentado que Fei Wong tiene secuaces que lo ayudan a guiar el camino de Shaoran y los demás. Pero en general es un arco que no ofrece tanto. De ahí hay otro mundo transitorio, pero a diferencia del anterior, que era el de la ciudad bajo el agua, este sí no tiene razón de ser en absoluto. El mundo del lago nos mencionó algo sobre el objetivo de Sakura y las dudas de saber quién era el que no aparecía en sus recuerdos. No había pluma, pero al menos había un cuestionamiento. El mundo del torneo de lucha es intrascendente. Solo es meterse a un torneo porque Mokona sintió el poder de una pluma, pero en realidad era un artefacto de veneración de dioses. Nada más. Digamos que sirve para decirnos que Mokona puede equivocarse y hay poderes similares, pero es algo que pudieron hacer dentro de otro mundo, donde sí había una pluma y crear un mejor conflicto, por lo que sigo viendo innecesaria esta parada. Luego de esta transición llegamos no solo al mejor arco de la primera temporada, sino el mejor arco de toda la serie, el país de Ohto. Aquí se hacen muchas cosas bien y los errores que mantienen son mínimos a comparación de otros arcos. Sigue manteniendo su factor fantasía, pero la ejecución es aceptable. Su plot está muy bien anticipado y es donde por primera vez veremos susceptible al grupo, incluso llegando a romper la monótona dinámica con la que veníamos conviviendo anteriormente. O sea, llegamos a un país en cuestión, resolvemos el problema, todos felices y nos vamos con la pluma. Ohto, aparte de ser el mejor arco en ejecución de la primera temporada, es también el mejor ambientado y el que menos subestima al espectador. Muchos elementos de información son meramente visuales o sutiles cuando son dialogados, por lo que mantiene un visionado activo. Es hasta sorprendente que con el nivel que venían te entreguen un arco tan competente. Por ejemplo, en un inicio se le da una cálida bienvenida al grupo para decirles que es un país muy visitado por gente de otros lugares que viene a divertirse. Luego tienen que ir a registrarse y escoger un nombre, no importa si este es diferente a su nombre real. Tienen que elegir una profesión para desempeñarse en el lugar. De ser cazadores de demonios, estos irán ganando dinero y así comprar cosas. En caso contrario, tendrán que montar un negocio. El hecho que los demonios estén clasificados por rango tampoco es en vano. Cuando todo parece desarrollarse con normalidad, te ponen una escena donde una mujer tiene un grupo de huevos con los personajes y otro personaje más que parece recopilar información de Sakura con una lectura de datos que sale de su ojo, la cual proviene de la mujer anteriormente mencionada. Esto es meramente anticipación para su plot, o sea, decirnos que están en un mundo virtual, una atracción perteneciente al Parque de las Hadas. Esto quitaría algo de mérito, ya que muchas de las cosas que pasaran en ese lugar no afectan el mundo real. Sin embargo, uno de los objetivos del villano es juntar el mundo virtual con el país de Edonis, que
que vendría a ser el mundo real. Esto, obviamente, con el poder de la pluma. Por ello dije que aún sigue manteniendo su factor fantasía, pero es menos molesto que antes porque al menos sí tenemos un conflicto realmente fuerte y que afecta directamente a nuestros protagonistas. Incluso las alteraciones que mencionan y se presentan en el mundo desde un inicio tienen sentido, ya que los demonios que salen en lugares que no deberían salir es debido al control del villano. Es más, el hecho de tener demonios que aparecen en lugares predeterminados y atacan solo a los personajes que han elegido la carrera de cazadores es también parte de la información que ha brindado el arco para entender cómo funciona el mundo y qué es lo que está pasando. Es por ello que decía que muchas de las cosas que te dicen sobre la naturaleza del lugar pueden pasar desapercibidas si es que no prestas atención. El final del arco también es bueno, diría que esperé algo más, porque la muerte de Fai no fue una muerte en sí, solo salió del juego, mientras que la batalla final no es tan satisfactoria. Sin embargo, dije buena a secas porque al menos aquí los héroes no salen victoriosos en sí. Seishiro termina llevándose la pluma y dejando sin nada a los personajes, y esto, como dije, rompe la monotonía de arcos anteriores. Otro buen punto de este arco es mostrar un villano más personal con Shaoran, ya que Seishiro es su maestro, quien le enseña a luchar. Esto puede ser una excusa vaga y de paso justificar por qué Shaoran es tremendo Bruce Lee, pero al menos destaca más que los enemigos anteriores presentados. Este incluso es bastante desalmado y con una frialdad única. No es caricaturesco como el villano del segundo mundo, ni tampoco pierde de una forma estúpida como el del cuarto. Me gustaría agregar lo interesante que fue ver la ideología de Kurogane durante este arco. A pesar que hasta el momento es un personaje poco desarrollado y solo se limita a ser el acompañante de Shaoran, misma función que Fai, su forma de ver las cosas va muy bien con lo poco que se mostró del personaje. Él dice que si alguien no está preparado para morir, no tiene derecho a hablar sobre la vida y la muerte, lo que lo define como guerrero. No es algo que sea sumamente destacable, pero es bueno que hayan colocado eso para poder entender un poco al personaje, ya que tiene mucho tiempo en pantalla y poca exploración. Los puntos cuestionables del arco son mínimos, tal y como ya había mencionado antes. El primero es que se deja sola a Sakura muchas veces, teniendo en cuenta que es la princesa a quien tienen que ayudar y proteger. Dejarla sola con Mokona es muy irresponsable. Lo otro sería la búsqueda de Seishiro. Como villano no está mal, pero su objetivo es buscar un par de vampiros a los cuales ya perseguía de hace tiempo. Por lo que cuando se entera que Oruja, el demonio con mayor nivel en el mundo de Outo, no es uno de esos vampiros que buscaba, simplemente se va, lo cual sí es medio decepcionante. De aquí en adelante solo un arco me parece que se acerca al nivel de Outo, pero recién se da en la segunda temporada. Y es que carajo, Clamp, si hubieras hecho toda la serie con este nivel, estaríamos hablando de una obra de fantasía muy buena. Claro, agregando algunos conceptos más que pueden ser mejor explorados y un mejor contexto. Pero bueno, pasando al siguiente mini arco, este es algo curioso porque tiene dos partes. También hay uno más que volveremos a ver, pero este es el primer arco con esa naturaleza. Así que por un momento me saltaré el arco que hay en el medio para poder explorar este de corrido. La primera parte de los sucesos en este mundo se dan como el último episodio de la primera temporada. Aquí se nos muestra un lugar que ha sido reducido a muy pocos pobladores, todo porque el dios que vive en una especie de palacio flotante consiguió una pluma. Este mismo se presentó ante su pueblo y les dijo que el que pueda llegar ante él se le cumplirá el deseo que quiera. Mucha gente intentó, pero murieron. Nuestros héroes tendrán que ir a ese lugar a recuperar la pluma. El viaje al famoso castillo lleno de guardianes, donde los pobladores perdieron la vida, nuestros héroes se lo pasan como quien entra a la panadería a pedir una milhoja. Por lo que de nuevo volvemos a lo mismo. Shaoran y compañía pueden hacer y deshacer lo que quieran en el mundo al que llegan. Una vez ven al dios, este cumple el deseo de Sakura, el cual es revivir a las personas que habían muerto intentando llegar a la cima. Esto me dejó con una ceja levantada, porque se está contradiciendo el mensaje de la serie. Pero aquí, cuando parece que todo ha terminado en felicidad y se nos presenta el siguiente mundo, nuestros personajes regresan y tienen que volver a hacer la payasada, porque el dios les dijo a los habitantes de ahí que los que murieron desaparecerán al llegar la noche. Sakura de nuevo le pide al dios que los deje vivir, pero este se niega diciendo que la primera vez pudo porque la pluma le otorgó ese poder. La cosa es que al final todos se desvanecen. No es que haya pasado algo realmente interesante y es un arco bien flojo, pero al menos no contradice su mensaje. Se siente como que se retractaron, pero algo es algo. Como mencioné, había un arco al centro, y este es el país de Pitfall, al cual llamaremos el arco de los autos locos. Es más largo pero suena más cool. Este es el lugar donde mencioné que Kurogane vuelve a confundir a Tomoyo. Incluso antes había confundido a su compañera guardaespaldas de Tomoyo, sacerdotisa, pero ya que más da, es un cabeza hueca. A
A pesar de ser un arco por debajo del promedio, es entretenido. Se supone que la Tomoyo del mundo de Kurogane se comunicó con la Tomoyo de ese mundo para que organice la carrera y ayude a Sakura a ganar, debido a que la pluma era una fuente de energía importante. El tenerla traería caos. La carrera era un buen camuflaje para dársela a Sakura y compañía. Aquí veremos a Spirit, el cual aparentemente dice que fue enviado ahí para hacerse con la pluma, y se introduce otro conflicto, o sea, ¿recuerdan que dije que la bruja dimensional mencionó algo sobre las personas repetidas en distintos mundos pero con diferentes vidas? Bueno, Spirit básicamente nos dice que sí, esto sucede, es obvio y objetivo, ya que se ha mostrado varias veces, pero nunca sabrán si esa persona en realidad es otra o la misma que ya habían visto antes. Esto no tiene peso más adelante en realidad, por lo que daba lo mismo si lo decían o no. También veremos al mismo tipo que salió en el arco de Spirit, como supuesto observador y secuaz de Fei Wong, tratando de atacar a Sakura para que no gane la pluma. Ya para este punto asumes que los personajes pueden hacer de todo, por ello ya ni te preguntas cómo es que pueden manejar autos voladores, y no tienes ni idea cómo Sakura aprende tan rápido si era bastante inútil al inicio. Es muy criticable cómo la obra intenta favorecer a los personajes de esta manera, incluso cuando es un país sin magia, porque le quita todo tipo de tensión a la misma. No existe ningún clímax que deje perplejo al espectador, salvo las excepciones que mencioné como el arco de Outo o el que viene luego. Una vez termina el arco de los autos locos, pasamos a otro arco transitorio. Aquí se nos intenta mostrar una mirada nostálgica de Shaoran cuando conoce a un niño con el mismo nombre de su padre y que luego siente atracción por la arqueología. Igual que con el arco transitorio anterior, no hay nada que sume demasiado, al menos dan una especie de problemática, igual que el arco del torneo, pero el que temáticamente sigue sumando más es el del lago. Junto a este hay otro arco transitorio más, donde estamos en un reino donde no sale el sol. Esto es debido a que tienen una particular forma de elegir a sus gobernantes. Ese año le tocó a Shi, un humano artificial y que tiene la misma apariencia que el acompañante de Fai. Aquí veremos la sorpresa de Fai, pero a diferencia de Kurogane, es que este lo asume más rápido y ayuda a Shi por la nostalgia de ver a alguien similar a la persona que lo acompañaba en su reino. Es por ello que critico a Kurogane en ese aspecto. Fai reacciona más rápido y asume las condiciones del viaje. Le afecta, pero aún tiene presente la advertencia de la bruja dimensional. Luego de estos dos viajes sin pluma llegamos al país de Shara, el cual es el segundo mejor arco de toda la serie. Sin ser brillante, o al menos tan bien armado como Outo, es lo más rescatable de esta segunda mitad. Tenemos una rivalidad entre dos bandos, un grupo religioso conformado por hombres y un grupo circense conformado por mujeres. El grupo de héroes caen separados, Shaoran y Sakura se alojan con las chicas, mientras que Kurogane y Fai con los varones. Estos dos bandos paran en disputa por tener dioses distintos y según dicen que uno de ellos trae desgracias, mientras el otro busca aparentemente detenerlo. Luego se nos presenta un romance entre el jefe de los religiosos y uno de los miembros más representativos de las circenses. En otras palabras, un amor prohibido. Es algo ciertamente cliché, pero funciona como representación de lo que hay detrás de la supuesta rivalidad entre los dioses. Si bien este arco no rompe con la dinámica recurrente, es decir, luchar y conseguir la pluma, tiene cosas interesantes. Lo primero sería la confrontación entre los miembros del grupo principal. Una vez caen dispersos, estos luego son transportados al mundo de Shura, o sea, el nombre pasado del país donde estaban. Este viaje temporal es gracias a la bruja dimensional y algunas conexiones que tuvo, lo cual hará que Shaoran mira fuerzas contra Kurogane y Fai, una faceta que hasta ese punto no habíamos visto. Lo segundo es el deseo de Ashura. Ella está enamorada de su contrincante de batalla, pero se encuentra en un bucle por culpa del poder de la pluma y por más que su amado haya muerto, sigue apareciendo. Repito, no es algo que te haga emocionar a full, pero al menos existe mayor problemática que en arcos pasados. Finalmente, esto se resuelve por el deseo pedido a la bruja dimensional y se recupera la pluma. Diría que es un arco meramente sensitivo, pero bien llevado por el ritmo en que te cuentan los hechos. Primero saber la realidad del país para darte una razón de cómo se llegó a eso. Lo más criticable sería la información final, o sea, una vez más se tomaran la libertad de explicarte explícitamente qué había sucedido a pesar de ser muy obvio. A lo que me refiero es cuando se termina la batalla, Shaoran pide que se entierren los cuerpos de los reyes juntos. Esto cambia la realidad del reino de Shara y ya no hay conflictos entre bandos, incluso se celebra la boda de los personajes que se amaban a escondidas. Esto obviamente era por la petición de Shaoran, pero te vuelven a poner la escena en modo flashback, dando por sentado que no entendiste nada. Esto de los flashbacks que repiten cosas que ya se dijeron antes o información que ya se había entendido, es algo que la serie repite a cada instante, pero por ejemplo, Outo tenía un mejor manejo de esto, y eso es lo que le da un toque distintivo. Incluso antes había hecho bien en dar su información. Cuando la estatua de Yasha lloró, Fai solo mencionó que había otro motivo para ello, y uno podía ir atando cabos de lo que iba a suceder. Esto junto a la sed de sangre que emanaba, todo cobra sentido cuando van al pasado, lo cual me parece que se pudo seguir manejando de la misma manera hasta el final.
Terminada esta pequeña historia de amor, pasamos al país del dibujante. Es un mundo chibi, donde se supone que Mokona será el encargado de resolver los problemas y que tendrá que dibujar un final para la historia que la dibujante de ese lugar estaba haciendo, así salvar a sus compañeros y conseguir la pluma. Se supone que esto es un arco transitorio, al parecer, pero hay una pluma. En general no es que haya algo realmente importante aquí y esta parece ser una excusa para que esa misma pluma que consiguieron sea parte del conflicto en el siguiente mundo, porque una vez terminada la historia de Mokona, él o ella o esa cosa pide por favor si se puede quedar un rato con la pluma. Esta misma es soltada cuando caen en el otro mundo y un camión se la lleva. Entonces el conflicto de ese mundo al que llegaron es recuperar la pluma, pero yendo en bus. Una chica les dice que los ayudará si la ayudan con un viejito que es medio raro y no quiere hablarle. Esto es más que nada para que haya una especie de mensaje de trabajo en equipo y finalmente consigan la pluma con ayuda de los demás personajes del bus que ya habíamos visto en historias pasadas. Lo más rescatable sería la interacción entre personajes y cómo nos cuentan cada uno sus problemas y por qué estar en ese bus. Terminado esto, el siguiente mundo es el de la biblioteca, pero esta inicia con el pasado de Kurogane mediante un libro que recopila recuerdos de las personas que lo hayan tocado. Shaoran puede ver el pasado del personaje y entender los motivos de por qué es como es. El problema con esto es que estamos hablando del episodio 40. Antes de esto no teníamos ni una especie de trasfondo del personaje, tan solo sabíamos un poquito de su ideología, y eso hacía que se tome como un tipo fuerte que de rato en rato es alivio cómico por sus interacciones con Mokona. Sin embargo, aquí la obra pretende que lo tomes más en serio y su relación con Shaoran se vuelve más estrecha. Otro problema que tiene este arco es el pasado de Kurogane, ya que está dividido en dos partes porque vuelve a suceder lo mismo a pesar de saber cómo funciona el libro. El libro del que estamos hablando es una copia del original que está en la biblioteca principal. No te dicen cómo es que una copia tiene tal poder, pero lo asumes porque magia. La cuestión es que se tiene que rescatar ese libro, a pesar de tener una advertencia y decirte que el libro no puede ser visto por nadie. Los personajes logran evadir las trampas como si nada, e incluso cuando están en la batalla con un monstruo gigante que resguarda el libro, Shaoran es poseído y logran escapar gracias a la magia de Fai. Para este punto voy a tener que hacer un stop y explicar algunas cosas. Primero, desde casi el inicio de la serie se nos mostró un sujeto en una cápsula que Fei Wong guarda. Este a cada rato menciona que está cerca de su debut porque es necesario en la misión, o algo por el estilo. Shaoran de vez en cuando es poseído por este individuo, porque comparten algo en particular, cosa que recién explican en las ovas que veremos luego. Hasta el momento, solo este recurso es usado para escapar de los enemigos muy poderosos. Cuando Shaoran parece acorralado, es poseído y puede zafar del problema. Lo segundo es el pago de Fai. ¿Recuerdan que dije que la bruja dimensional pidió cosas valiosas para poder viajar de mundo en mundo? Bueno, Fai entregó su tatuaje de la espalda. Esto no es su fuente de magia, pero el personaje tiene una promesa de no utilizar magia si no tiene ese tatuaje. Sin embargo, Fai aquí usa magia y la serie se excusa diciendo que es otro tipo de magia. Y no es la magia que Fai normalmente usa, porque la que usa en ese momento tiene que ver con el viento y más cosas. Lo importante no es eso, sino que es uso de la magia, así no sea el tipo de magia que Fai usa normalmente. Esto no se anticipa ni se condiciona para que sea relevante luego. Por ejemplo, si nos hubieran dicho que no puede utilizar magia proveniente de sus ojos, así uno entendería que use magia de otras fuentes. En el caso del arco de la biblioteca, suele ser una forma burda de escapar de la situación dando excusas simplonas y baratas. Incluso el conflicto del arco es resuelto de manera muy simple. Se supone que la pluma era parte de una leyenda barra tradición del lugar, pero ellos al robarla son perseguidos porque fueron advertidos que no deben acercarse a la pluma. Parece que están en serios problemas y acorralados dentro de la biblioteca. Sin embargo, justo antes de ser atrapados, las encargadas hablaron con el rey del lugar y se supone que hicieron bien porque ya no hay la pluma peligrosa de la leyenda y el mundo es feliz. Por las puras caiguas el intento de crear tensión previa. Lo mejor que podemos ver aquí es la ilusión del reino Cloud. Como el libro contiene una de las plumas de Sakura, esta se refleja en forma de los recuerdos que contiene la pluma en armonía con los ya conseguidos. Es una buena manera de mostrarnos cómo se mantiene la condición inicial donde Sakura no podrá recordar a Shaoran por más que haya recuperado memorias, donde se supone que ellos están juntos. Aquí tenemos que hacer otro alto, porque luego de este arco se supone que viene uno más, pero ese es otro cantar. Por el momento solo dejaremos una señal para saber que tenemos que regresar a este punto una vez concluyamos los 52 episodios de la serie. Bueno, aparentemente todo lo que sigue de aquí en adelante en la serie de televisión no es canon. Esto cobra más sentido con las ovas, de las cuales hablaremos luego, pero igual vamos a revisarlas. El siguiente mundo es un conflicto que se resuelve en un solo episodio y te presentan a Kero como una especie de deidad de ese lugar. Estaba esperando a Mokona porque tuvo un sueño. El poder de la pluma se encuentra en lo alto de una montaña y eso es lo que vuelve pequeños a los humanos. Por ello, cuando llegan no encuentran a nadie. La pluma está en la cima de una montaña custodiada por una mariposa.
Kero acompaña a Mokona en el viaje y le ayuda a pasar la barrera que cubre la pluma. En realidad no tiene ningún sentido que Mokona vaya hasta allá si prácticamente todo lo hizo Kero, pero en fin, así se resuelve el problema y pasamos al siguiente mundo, el cual es un regreso al mundo del segundo arco. Sí, estoy hablando del mundo donde se usaba Hiyutsu. En la primera revisión no mencioné a Kishin, un demonio que vivía bajo el poder del tirano de ese lugar, y es una de las tantas batallas que tienen que afrontar los personajes. En realidad no hay mucho que haya aportado, más que decirle cosas sobre la mamá de Xunyang. Aquí en este arco es un poco más relevante porque cuando iba a castigar al tirano y a su hijo, cae otra pluma del cielo. El hijo se apodera de ella y toma posesión del mundo de Kishin. Ella se limita a acompañar a los personajes que recuperarán la pluma y su mundo. Tenemos también el mismo problema que en su primera parte, no hay grandes consecuencias. Me explico, los humanos estaban siendo cazados por los demonios para quitarles el alma, ya que con eso el hijo del tirano hacía unas joyas que usaba para control mental de los demonios. Estos humanos atacados se vuelven piedra, pero cuando resuelven el conflicto vuelven a la normalidad. El hijo es capturado y los demonios quieren vivir en paz con los humanos. Eso es casi lo mismo que pasó con los ogros anteriormente. Parece que a la serie le cuesta sacrificar algo a cambio de brindar consecuencias a los actos de los personajes. Atrapar al malo no lo es todo en cada mundo que van, sino dónde está el peligro que se supone que representa la búsqueda de las plumas. El siguiente mundo es un lugar donde no existe conflicto, es banal en todo el sentido de la palabra y hasta optaría por dejarlo de lado. Pero bueno, se supone que hay una pluma, pero se vende en una tienda porque otra oruja la encontró en un parque. Tienen que juntar el dinero, entonces los personajes trabajan, la compran. Sakura recuerda que vendió manzanas cuando era niña y por eso su nivel de atención al cliente es modo Saiyajin y fin de la historia. Eso es todo. El último mundo de la serie es donde la gente usa un poder llamado Senriki. Esto se divide en dos, el otro vale pito, el que importa es el del ermitaño y pueden utilizar todo tipo de Senriki. El rey de ese lugar se llama Chaos y es un ermitaño misericordioso, lo que traducido al español es un tipo que tiene el poder similar al de un dios. Se le conoce el rey de las plumas porque tiene su álbum Panini de puras plumas de Sakura. Al inicio parece ser amable y solo pide que le cuente sus aventuras a cambio de las plumas porque le gusta saber que otros lugares han visitado. Luego descubrimos sus malas intenciones, el tipo está demente. Hizo un acto ruin colocando plumas con recuerdos falsos de Sakura y luego quiere que Sakura lo quiera. Se pelea con Shaoran, Fai y Kurogane, les gana y quiere ir con Sakura a otro mundo. El tipo no tiene lógica alguna. Lo único que puedo resaltar de este arco es la duda de Shaoran. Por primera vez se ve derrotado frente a un poder superior al suyo, pero Fai le dice que sienta un poco de egoísmo, que no lo haga por conseguir las plumas de Sakura, sino por sus sentimientos hacia ella. Así que decide luchar. Al final el Rey Caos era plumas de Sakura que habían tomado una forma de un cuerpo humano. Ajá, eso mismo. ¿Tiene sentido? Pues no. ¿A alguien le importa si lo tiene? Tampoco. Ya que para este punto pueden sacarte que Sakura es un robot del futuro y te lo vas a creer. Este Rey Caos también podía convertirse en un pájaro gigante y atacar. Este pide ayuda a Sakura porque son la misma persona y ahí se supone que deberías entender lo que está pasando. Pero aquí sí, no entender qué es lo que pasa es lo más normal del mundo. Ahora nos toca volver a la Sakura señal. Luego del arco de la biblioteca mencioné que aparentemente todo lo siguiente no era canon, es porque ahora nos toca revisar las OVAs de Tokyo Revelations, y las consecuencias dadas en estas OVAs no tendrían sentido con lo mostrado en los últimos episodios de la serie. Pero primero vamos a solidarizarnos con la comunidad seguidora de este trabajo, porque como dije al inicio, el descontento de algunos por la adaptación de Tsubasa Chronicle es totalmente comprensible. Las OVAs de Tokyo Revelations tienen un tono mejor definido y que va más acorde a la historia narrada, dejando como una serie infantil a la hecha por Betrain. Tiene reales consecuencias mostradas que afectan directamente al grupo y los personajes no actúan como retrasados en situaciones críticas. Estas OVAs también mejoran lo visual, a diferencia de la serie tiene una paleta de colores mejor definida y más acorde al tipo de obra que se muestra. Las peleas no son acartonadas, todo lo contrario, tienen una muy buena fluidez y dirección. Se mejoran los diseños, cabe resaltar, los diseños de Cloud no son del agrado popular, pero en lo personal me da bastante igual. Sin embargo, en Tokyo Revelations los diseños tienen personalidad y estilo, tienen un mejor detallado y no sufre con las desproporciones que tenía la serie. Sí, obviamente tenemos un superior trabajo visual porque estamos hablando de OVAs, pero el cambio es brutal, lo cual incluso podría catalogar no como un error, sino como algo que le juega en contra a la misma serie de Tsubasa, porque te das cuenta lo floja que fue esa adaptación. Imagina el arco de Outo con el nivel de producción de Tokyo, sería fantástico.
Una muy buena opción fue dejar que Yuki Kayura siga encargándose de la música. Esta señora puede poner su música en una fiesta infantil o una pollada e igual va a quedar muy bien. Tiene un estilo sumamente reconocible, pero sabe jugar con las melodías para hacer que sus piezas no se sientan tan monótonas. Claro, esto depende mucho del empleo que le den, pero debo reconocer que si algo hacía bien Tsubasa Chronicle era el uso de la música. Le agregaba mucho valor sensitivo a la escena, sabía psicologizar personajes e incluso usaba muy bien sus insert song, como la destacable You Are My Love, la cual es usada en la mejor escena de la serie, parte del mejor arco de la misma. Por lo escuchado en ambas obras, me atrevería a decir que algunas de estas fueron interpretadas por Fiction Junction. En general me parece un soundtrack muy bueno, no lo considero el mejor que he escuchado de la compositora, hay 3 que personalmente me parecen mejores que este, pero el de Tsubasa está en un nivel envidiable. También cabe mencionar que la canción de introducción de Tokyo es superior a ambas de Tsubasa. Si bien el primer opening de Tsubasa era épico y hasta quedaba bien cool con las secuencias, tan solo la canción aquí se robó el show. Lo único que no me agrada es lo visual que acompaña este opening, es demasiado flojo, más aún si tenemos en cuenta, como dije anteriormente, que son OVAs y tienen un nivel de producción mucho más alto que el de la serie. Otra complicación que le encuentro a este título es que no es funcional por sí mismo. A lo que me refiero es que depende netamente de lo que sepa el espectador sobre la franquicia antes de ser visionadas. Te tienes que haber soplado la serie de televisión o en su defecto el manga, ya que carece de contexto alguno. En caso entres virgen a estas ovas, no tienes idea a qué biblioteca se refieren en el diálogo inicial, no sabes por qué buscan las plumas, no sabes por qué Kurogane siempre reclama a Fai sobre su magia, y tampoco la especie de careta que este mantiene, etc. A su vez, al tener tan pocas resoluciones sustanciales en la serie, la ova se encarga de dar esas razones que nos faltaban, por lo que vemos momentos de exposición tratando de darle un sentido a lo visto hasta ese momento, lo cual también le resta a su evaluación general, porque sigue siendo dependiente, ya que dichas razones y explicaciones quedarían en el aire para un espectador ajeno. Ya entrando a lo que es historia, Tokyo Revelation nos coloca obviamente en la ciudad de Tokio. En esta línea, ese lugar ha sido acechado por una lluvia ácida y solo quedan 2 edificios en pie, donde se resguardan 2 grupos de sobrevivientes. Nuestros héroes llegan a uno de ellos. Desde los primeros minutos de la primera ova se puede ver cómo se define un tono más serio que mantendrá este título. No solo son los cadáveres en plena entrada del edificio, sino que Shaoran desde el vamos está herido, cosa que no se había visto en la serie por cuestiones de censura. No es primera vez que a B-Train le pasa algo así. Hizo una serie de misterio con influencias noir sin el mínimo rastro de sangre, así que no es para sorprenderse. La base del problema está en el uso de la pluma. No solo sirve como fuente mágica para la barrera que cubre el edificio de la lluvia ácida, sino Kamui, líder de uno de los bandos, la usa para despertar a su hermano Subaru. Ambos son los vampiros que buscaba Seishiro, villano del arco de Outo, mientras que el hermano de Seishiro es el líder del otro bando. En el conflicto entre ambos edificios no hay mucho embrollo, la historia se centra solo en el bando donde aparecen nuestros héroes, o sea, donde está Kamui y la pluma, y ahí es donde llegará el otro Shaoran. Y sí, dije mucho antes que Shaoran que vemos en la serie es un clon. Aquí se nos explica por qué es un clon. El verdadero Shaoran es el tipo de la cápsula que protege Fei Wong. Resulta que Shaoran fue capturado y clonado para que ese clon pueda reunir las plumas de Sakura, así sienta que no lo puede hacer. Moverá todo lo humanamente posible para ese objetivo. Por ello también es que decía que a pesar de tener una colisión muy buena y una decisión memorable el Shaoran visto en Tsubasa, el hecho que sea un clon que hará eso así no quiera, le quita algo de valor a su elección. Sin embargo, el Shaoran de la cápsula buscaba que Shaoran clon genere un alma gracias a las vivencias. Él lo poseía porque veía todo por medio de su ojo ciego. Básicamente Shaoran clon era ciego del ojo derecho porque ese ojo era de Shaoran original y este mismo va en busca de su ojo derecho, o sea, va en busca de Shaoran clon. Si te sientes confundido, imagina cómo estoy yo mientras lo locuto. Hay puntos importantes que sacan del canon lo que siguió en su base serie. Lo primero es que Shaoran clon es reemplazado por Shaoran original en el viaje. Lo segundo es que Fai pierde un ojo por culpa de Shaoran clon y es convertido en vampiro para que no pierda la vida. Y lo último es la muerte de Xinhuo, porque ella fue quien hizo que Shaoran original vaya a la batalla y Xinhuo sale en el último arco de la serie como si nada. Las acciones de los personajes aquí tienen más sentido. Por ejemplo, cuando Fai es herido y pierde el ojo, la única forma de salvarlo era dándole sangre de vampiro. Kurogane asume esa responsabilidad mezclando su sangre también. Por ello, si Kurogane muere, Fai morirá, por lo que tenemos una responsabilidad directa para el personaje que salvó la vida de Fai, y a su vez Fai pierde la estrechez con Kurogane, no por su naturaleza actual, sino porque no le perdona el hecho de salvarlo volviéndolo vampiro, lo cual habla muy bien de cómo el personaje asume su presente. あだ名で誰かを呼ぶなんてしたこともなかったですしね。楽しくて自分で引いた線を通り越してるのに気づかなかった。
conocemos más de Fai en Revelations con mucho menos tiempo en pantalla que en todo su bacha serie. Otro punto rescatable de Tokio es que Sakura tiene una mejor función en el tramo final del arco. En Tsubasa era equivalente a un adorno navideño, mientras que en este arco se le da la labor de buscar un objeto por pedido de la bruja dimensional. Este pedido es parte de una solución sobre el problema de la pluma, la cual es bastante floja, porque sin pluma y sin agua no hay quien salve la comunidad de sobrevivientes. Yuko solo está para resolver todo con magia. Lo bueno es que Sakura tiene que hacer ese viaje y sale como propuesta de ella misma, cosa que es para resaltar. No es que sea el viaje más complicado del universo, pero teniendo en cuenta lo infantil que era la serie en ese sentido, el viaje de Sakura parece el mismo infierno. Lo malo es que no te muestran el regreso, o sea, Sakura estaba malherida y a la justa caminaba. Se encuentra con la Sakura de Cardcaptor y esta le señala el camino, y aparece frente a todos, o sea, de nuevo, magia. Para concluir las cosas buenas que hace este arco, debo resaltar el hecho de hacer que los personajes sean quienes ahora sí deciden viajar o no. O sea, inicialmente tanto Fai como Kurogane empezaron el viaje por motivos vagos. Fai quería escapar de su reino, mientras que Kurogane quería regresar al suyo. En otras palabras, no tenían más opción. Aquí, luego de las vivencias dadas durante toda la obra, se les pregunta de nuevo, incluyendo al Shaoran original, y ellos aceptan, lo que crea un nuevo y mejor lazo entre los personajes, mucho más memorable que toda la serie de Tsubasa. Lo último a mencionar es a Shaoran Clon. Se sale de control y parecía que sería un gran enemigo. Lo es, afecta mucho más que cualquier otro que se haya mostrado a lo largo de la obra, pero su salida de escena es algo extraña. Simplemente consigue la pluma, se la pone a Sakura y abre otra dimensión para ir a buscar más, pero no se lleva a Sakura ni nada por el estilo, lo que te deja con una mirada dudosa. Lo sé, el tipo no tiene conciencia propia, pero igual es algo que da la sensación de no haber sido bien llevado, porque ¿para qué le darían la misión de encontrar las plumas si no quiere llevarse a Sakura? Porque solo conseguir la pluma no le es útil si no regresa al cuerpo de Sakura. Finalmente, Tsubasa Chronicles solo tiene 2 arcos rescatables. Algunas interacciones son buenas, pero la gran mayoría roza lo básico. Outo fue lo mejor que pudo ofrecer, pero se siente sumamente aislada en lo global. Fei Wong y Shang Huo son enemigos sin presencia, solo se limitan a observar, y su nivel de control para que los seres vayan por el camino que deben seguir nunca se siente como pretende mostrar la serie. Yuko, o sea, la bruja dimensional, muchas veces es una simple herramienta para resolver las cosas que los personajes no pueden, y en ambos títulos su presencia se limita a ello. Aparte de sufrir por relleno, la censura y una temporada cancelada, la serie no tiene rumbo alguno. Nunca te dicen cuántas plumas se tienen que conseguir, por lo que el concepto podría extenderse todo lo que quieran. Cuántos mundos se les ocurran a las Clamp. Tiene infinitos flashbacks que hasta invaden el flujo normal de la historia, solo para recordarte cosas que ya de por sí habían quedado claras. No solo son unos segundos con algo específico, muchas veces son escenas completas de flashback. Por su parte, Tokyo Revelations me agrada. Como dije, si hubiera tenido este tono y este grado de seriedad durante todo el show, hubiera sido algo rescatable, claro, dependiendo de muchas cosas más, como no necesariamente unir universos con otras obras y teniendo un buen contexto desde el inicio, corrigiendo algunos arcos y dando un objetivo real desde el inicio. Buscar plumas sin un número establecido es ir a la nada misma, más aún cuando no hay pistas si van por buen camino o el tiempo recorrido. Algún cambio significativo en Sakura dependiendo de las plumas que vaya rescatando sería un buen indicio de cómo guiarnos en el camino. También tendría que hacer algo con sus mensajes, no simplemente dejarlos en el aire porque se pierden entre tanto alboroto narrativo. Pese a ello, Tokyo mantiene vivo algunos conceptos como el hecho de los recuerdos corporales mencionados en el arco de Shara de la serie de televisión. Sin embargo, el hecho de tener un tono totalmente distinto, como dije, se siente extraño, y de depender netamente de otras obras para ser entendido también no termina de cuadrar del todo. No creo que sea un error funesto, pero es algo a mencionar cuando se revista esta serie de OVAs. Tampoco creo que valga la pena verse la serie para llegar a este punto y tener algo realmente disfrutable. Es una situación complicada la de Tokyo Revelations. Quizás el manga sea más sobrellevable, pero aquí me estoy centrando en la adaptación y pues no veo cómo.